canción. A disfrutar. Y seguimos la lectura de este maravilloso libro, Al filo de la muerte, de su autor, Julio César Perea, capítulo número 8. Y por fin, ¿tenía algo el automóvil?, preguntó Clara, interesada sobremanera en el relato. Sí, tenía una bomba conectada en el motor de arranque. ¿Y qué fue del mecánico? Pues desapareció misteriosamente como el antiguo guardaespaldas de Brito. No sé si él lo mandó a matar o si lo hizo Fernández Pairó o simplemente se puso a buen recaudo. Lo cierto es que no lo vi nunca más. Oye, ¿y todavía no me has contado cómo mató a los otros 3? Insinuó ella para que Omar no se detuviera. No te mueras en la víspera. Ya llegaremos ahí. Déjame contarlo a mi manera, por su orden. El oficio de guardaespaldas tiene, como todo en la vida, sus ventajas y sus desventajas. Pude traer a mi madre para acá, le conseguí un buen empleo a mi amigo de la niñez, Alfredo, de quien ya te hablé, y logré, por mediación de Alberto, que ingresara a la universidad para que estudiara Derecho. El senador me propuso comprarle el título, pero yo no quise porque lo consideré inmoral. Mi jefe me aumentó el sueldo varias ocasiones, hasta que llegué casi a ganar como un ministro para los cánones legales. Nunca perdió las esperanzas de tentarme con el dinero. En innumerables oportunidades me envió a llevarle al contador las recaudaciones del cobro al barato de una semana o una quincena, metidos los billetes en un maletín sin ordenar ni contarlos, enrollados así. Desde el primer día lo acostumbré a que se contara el dinero en mi presencia. ¿Desconfías?, me preguntó la primera vez en tono ofendido, como que no lo veía bien. ¿Con dinero? Hasta de mí, que soy el más honrado de los dos. Mira, Alberto Brito, ustedes son capaces de asesinarse uno a otros por uno de esos solos asquerosos papelitos. ¿Qué no harían conmigo si algún día sospechasen de que me he guardado alguno? A mí no pienses atraparme en ninguna de tus telarañas, por varias razones. En primer lugar, soy desgraciadamente honrado y eso es lo último que puede perder un muerto de hambre. En segundo lugar, no lo ambiciono. Lo que se consiga será por mi propio esfuerzo. Nací desnudo y cuando me muera o que me maten, solo me llevaré la ropa que me pongan. Si la caja es de oro o de pino, ya a mí no me importará. Además, estoy convencido de algo. Tú haces esas cosas para tentarme, para probarme. ¿Quiere que te diga por qué? Porque los locos piensan que los demás son los que están arrebatados. Por eso, tú ves ladrones en todas partes. Y se puso gris cuando le dije eso. Hay muchas razones, pero tú no las entenderías. No están a tu alcance. Si acaso no te fías de mí, dímelo a la cara. Dímelo cara a cara. Y no temas que no te voy a matar por eso. Y a ver, ¿qué harías en caso de que te lo dijera? Pues simplemente me cambiaría el campamento. Tú sabes que en este mismo giro a mí me sobra donde trabajar. Y debes suponer la inmensa alegría que le daría a unas cuantas personas si me fuera. Se sonrió con deleite. Eso es chantaje, ¿eh? Y dentro de tu código pueblerino no debe ser algo punible. Todo lo bueno que sé me lo enseñó mi padre. Para lo malo he tenido un excelente maestro. Le respondí, devolviéndole su fresca sonrisa. No crea que me harías nada infeliz si me lo dijera. Sabes muy bien que si no fuera por lo sucedido, estaría de lo más contento despachando frijoles. Por lo menos me refrescaría los ojos mirando a gente decente. Se rió a carcajada y me dijo: eres incorregible. Cambia esa cara de tranca. ¿No se te puede hacer una broma? No me gustan ese tipo de bromas y te pido de favor que no las uses conmigo, por el bien de los dos. Sin dejar de sonreír, me puso la mano sobre el hombro. Inexplicablemente, con una transición, su rostro se ensombreció de repente. Eres para mí una especie de conciencia desatada, como un ángel del infierno. Me soltó y avanzó unos pasos con los hombros.
caídos, como si de momento hubiese envejecido y estuviera derrotado. Yo era como tú, decente y orgulloso. Y se dejó caer pesadamente en su botacón y se frotó las manos con fuerza. Pero un día supe algo que me cambió totalmente y me derrumbó. Con las ilusiones destruidas me dispuse a luchar. Pero esa lucha era desigual, feroz y encarnizada. Cayera quien cayera, tenía que llegar arriba, hasta la cima, para, como decía el poeta, no sé cuál, ver pasar los cadáveres de mis enemigos. Y lo he visto pasar, cortejados por mi vergüenza, pero la dignidad que un día tuve por mi propio cadáver. Lo fui dejando todo por el camino y me he enlodado hasta los pelos, pero no me importa, estoy en la ruta hacia la cumbre. Y sé que puedo llegar a ser presidente. ¿Por qué no? Tengo las manos tan sucias como todos los que han llegado allí. Y sé que me apoyarán porque soy tan descarado y tan ladrón como el que más. Mi obra, la que me propuse, está casi completa, pero cuando la termine no volveré la vista atrás. No puedo ni quiero. Me gusta el sabor del triunfo, el amargo sabor del triunfo. A veces me asaltan los bríos de la juventud. Hay momentos en que quiero ser y hacer algo bueno, pero sé que para mí eso ha terminado. Incluso sé que en mí un gesto de esa índole sería interpretado como una locura o una excentricidad, o comenzará a buscar dónde he tendido la trampa. Hay ocasiones en que ni yo mismo creo que alguna vez hubiese sido como tú. Por eso, cuando te miro y recuerdo, me abochorno. Cuida mucho todo eso que tienes, que tu voluntad no se doblegue. Por esas razones te admiro y te aprecio, y por esas mismas razones te odio. Alberto era un hombre más bien pálido, blancuzo. Estaba rojo como la grana. Sus palabras me dejaron desconcertado y me quedé tieso como una vela, mirando con ojos incrédulos. «Perdóname», dijo después. «Te advertí que a veces me brota la juventud incontenible por los poros». No le contesté. No lo hice porque interiormente sabía que tenía razón. Como te decía, este oficio tiene también sus inconvenientes, aunque quizás a mí me molestaran por lo brusco del camino. Tras 9 años trabajando como un esclavo, de campana a campana, me vi de buenas a primeras con que no tenía nada que hacer. Me sentía como un baldado. Y los encargos que hacía Alberto. Tenía 2 amantes. Yo conocía solo a una, a Gladys, pero sabía que existía otra. Gladys era la pala del casino de Sevilla. Clara lo interrumpió para preguntarle con cierta timidez: ¿y qué significa pala? Pues así se le llama a aquellas mujeres que son contratadas para que se peguen a los clientes como sanguijuelas. Beben con ellos, los distraen e incitan a invertir grandes cantidades de dinero en el juego hasta arruinarlos rápidamente. Son normalmente mujeres muy hermosas con nervios de acero y adiestradas para este tipo de trabajo. Como comprenderás, estas amantes le costaban caro a Brito, pero para lo que él ganaba y robaba no significaba mucho. 3 veces por semana la visitaba y 3 veces por semana Omar, como un idiota, sentado en la sala, hecho un hurón, debía esperar a que el señor terminara. En ocasiones se quedaba dormido y yo amanecía dando paseitos para no gritar y mandarlo al diablo. Gladys lo odiaba. Realmente le tenía asco, no le gustaba ni lo respetaba en absoluto. En innumerables ocasiones lo humillaba y le decía que tuviera vergüenza y no la molestara más, porque ella no quería continuar esas relaciones. Aparentemente se contentaba con algún regalo que él le hacía, pero sus ojos no mentían y reflejaban claramente el odio que sentía por él. Yo no sabía por qué. Ella nunca me lo dijo, ni yo le pregunté, por supuesto. En cambio, hay algo que sí sé. Nadie odia de esa forma por gusto. Cuando Alberto no estaba, Gladys venía a hacerme compañía después de bañarse, o purificarse, como ella decía. En más de una oportunidad se me insinuó, pero logré esquivarla, igual que hice con Mirna, y resultaba gracioso que tanto Isabel como Gladys, o sea, la mujer y la amante de Brito,
sintieran debilidad por un guardaespaldas. Tal parecía que se habían puesto de acuerdo, pero no era gracioso, sino irónico. Esa es la palabra. Medité sobre eso varias ocasiones y a veces me sorprendí mirándome al espejo, pero nunca encontré la respuesta. Yo estoy bastante lejos de ser un hombre bien parecido y no lo era a los 22, menos a los 23. Es también un misterio para mí. Otros lugares donde tenía que usar o abusar de mi paciencia era en el Capitolio, cada vez que se reunía el Senado. Había que oírlos. Se pasaban horas interminables hablando del futuro del país, bebiendo coñac y fumando tabaco. A las 2 o 3 horas ya no sabía lo que discutían, si es que lo supieron alguna vez. Cuando Alberto hablaba del futuro de la patria, se paladeaba los bolsillos y sonreía. Los proyectos que hacían era para morirse de risa. Iban allí a atacarse a mentiras limpias unos a otros indiscriminadamente. Por eso, cada vez que tu padre me hablaba de la política, terminábamos discutiendo. Él es más viejo, pero yo he visto mucho más. Si no te molesta, dame otro poquito de café, que tengo la garganta como si me hubiera tragado el Sahara. Dejé el resto para el otro día. Es una desconsideración de mi parte hacerte recordar cosas desagradables contra tu voluntad. Ni se te ocurra disculparte, ¿eh? La interrumpió Omar. Ayer yo quise hacer lo mismo y lo rechazaste. Clara enarcó las cejas y exclamó elocuentemente: Touchesla. Además, continuó él, el cuento no es tan largo como lo de las 1001 noche, y ya que lo comencé, porque así lo quisiste, debes llenarte de paciencia para oírlo completo en una tarde. Cada minuto de mi vida puede ser el último y quién sabe si mañana no lo podré terminar. Concluyó su café, encendió un cigarro y mecánicamente, con ambos pies, se quitó a media los mocasines y apoyó los talones en los contrafuertes. Clara lo notó y sintió una honda satisfacción en su pecho. Podía estar equivocada, pues aquel hombre era para ella como un indescifrable jeroglífico, pero interpretó que aquel gesto como que se sentía a gusto en su casa. Y Omar continuó: no crea que me haces daño en contarlo. Ya a mí nada me hace daño. Nadie me quiere y no quiero a nadie. No tengo quien me espere y no espero por nadie. Nadie me necesita y no necesito a nadie, y me alegro infinitamente. Así estoy en paz con el mundo. Pues usted se equivoca, Omar, si piensa que nadie es capaz de quererlo, esperarlo o necesitarlo. Toda persona encuentra en su camino a alguien que está dispuesto en darle aliento y motivos para continuar viviendo y luchando. Si no lo ve de esa forma, es injusto y egoísta con el mundo. Y lo que es mucho peor, lo es consigo mismo. Se detuvo por un instante, turbada por sus propias palabras, pues consideró que tal vez lo había tratado duramente. Mostrándole una sonrisa conciliatoria, se arrodilló frente a él y se sentó sobre sus talones. Añadió suavemente: yo lo conozco hace apenas unas horas, lo he visto solo un rato, y sin embargo, lo necesito. Usted es el puente que me une con mi padre y yo necesito ese puente para vivir. Ya había pensado en esa eventualidad. Se hurgó en los bolsillos y extrajo de él un papel doblado en 4. Se lo extendió. Toma. ¿Y qué es eso?, inquirió ella mirando el papel con sus ojos, con el rostro grave. Aquí dice lo que debes hacer en caso de que yo me muera. Les he traspasado parte de mi dinero y... Clara había tomado el papel de sus manos y sin abrirlo, lo fue rasgando lentamente. Omar no se movió, pero siguió con curiosidad el curso de las pupilas de Clara, que lo miraban abiertamente, y luego le preguntó: ¿por qué lo hiciste? Lo que yo le he ofrecido vale mucho más que esto. Si he aceptado su ayuda, ha sido en la creencia de que usted quería, por amistad, hacer algo por mi padre, no porque me interese su dinero. Y déjame advertirle una cosa: si piensa que hace mal o cree que un interés material me impulsa a ofrecerle mi amistad, está equivocado por completo. Se fue incorporando
con los labios temblorosos y las lágrimas amenazando en brotarle de sus ojos. Dio media vuelta y muy despacio se dirigió a la meseta de los azulejos. Se apoyó con ambas manos y respiró profundamente. Omar exhaló 2 grandes bocanadas del cigarro, meditando bien lo que iba a responderle, y después le dijo con voz tranquila: «No creo haber dicho nada que pueda haberte lastimado de esa forma». Ella se viró con celeridad, pero él la contuvo con un gesto rápido, como si hubiera estado esperando esa reacción suya. «Déjame hablar, por favor. Comprendo perfectamente tu exaltación y es lógica, pero hay muchas cosas que aún ignoras. Tengo el corazón muy duro, quizás demasiado, y así lo reconozco. El mundo me ha hecho así. Por eso, cuando hago o digo algo, es mi voluntad y así lo siento. No creo en la lástima ni en la caridad, solo en lo que pienso y siento. Nada más. Hay miles, quizás millones de sabios por todo el mundo quemándose el cerebro y la vida en el intento de construir armas cada vez más mortíferas, más destructivas. Yo, que soy un guajiro bastante ignorante, conozco el arma más peligrosa y terrible que existe: la verdad. Por verdades inoportunas han muerto millones de hombres en infinidades de guerras. Y tengo mi propia opinión en cuanto a esto. Estimo que la única verdad absoluta es la de ser honesto consigo mismo. Todo lo demás son maniobras que cada cual utiliza a su manera para conseguir fines mediatos o inmediatos. Como para mí la vida no tiene ningún valor, me entretengo diciendo lo que pienso. Digamos que es un vicio. Lo que haga por tu padre será porque así yo lo deseo, no porque nada ni nadie me ate o me lo imponga, ni tampoco para que me lo agradezcan o me quieran. Yo no necesito que me quieran. No soy de esos ilusos que se pasan la vida soñando y esperando un gran amor que los hará felices, como en los cuentos de hadas. Ni lo anhelo ni lo deseo. Las circunstancias me han obligado a vivir solo, encerrado en mí mismo como una ostra. Y no me quejo de eso. La felicidad es algo muy relativo y cada cual lo consigue a su manera. La mía consiste en estar solo, en cerrar mi corazón a todo sentimiento que no sea el rencor o la repugnancia por la vida. Llevo 25 años maldiciendo el día en que nací. Esto ya no es parte de mí. Si alguna vez dejaron de hacerlo, ya no sería yo mismo. Yo soy así y vivo de feliz de esta forma. Además, ¿por qué alguien se va a empeñar en que sienta y piense lo contrario? Si eso a mí no me daría la felicidad. Según has dicho, debe existir algún ser capaz de quererme, necesitarme y esperarme. No quiero contradecirte, pero no creo en nada de eso. Sin embargo, no tengo el derecho a imponer que piensas y sientes de la misma manera. ¿Te reprocho acaso tus ilusiones, tus ansias, tus deseos terribles de vivir y de saber, de conseguir lo que necesitas y quieres a cualquier precio? Clara lo miraba con una expresiva mezcla de vergüenza y culpa. Él inhaló otra bocanada y se colocó el cigarro ante los ojos, abstraído. Después, más pausadamente continuó: No crea que he tomado a mal tus palabras o interpretado torcidamente tus intenciones. Conozco bastante bien el molde en que te formaste. Por el contrario, me agradó que me dijeras esas cosas, porque nadie es tan sincero como cuando está verdaderamente enojado. Nunca, como en esos momentos, se muestra tal y como es. Es bueno que tengas ilusiones, que veas el mundo bajo ese prisma tan sonrosado, aunque ya hayas pasado tus malos ratos. Que quieras sembrar optimismo cuando tú misma lo necesitas. Incluso que le des el frente a la vida con orgullo y altanería. Y al mismo tiempo sientas deseo de hacer redenciones. Todo eso es más digno de elogio que de reproches. Pero conmigo no pierdas tu tiempo. A los muertos no se le puede redimir, y el hastío y la miseria no son punto de atención, sino más bien de desprecio. Eso es lo que realmente merezco, necesito y quiero. He recibido muchos reproches en el camino, unos justos y otros injustos.
Algunos han reprobado con admiración la forma en que le he vuelto la espalda a la muerte en varias ocasiones. Pero lo que nadie sabe, lo que nunca he dicho, es que mi deseo más íntimo ha sido siempre la muerte física. Hizo una pausa, suspiró con desgano. En la cárcel uno me decía que yo dormía demasiado y eso a él no le gustaba, porque según él, en ese tiempo uno se moría y él quería sentirse vivo, aunque se volviera loco. Esbozó una mueca amarga que quiso ser una sonrisa irónica. La vida es cruel. Deseo la muerte, mi compañera de tantos años, y ya ves, no he tenido el valor para quitarme la vida. Se calzó los zapatos y fue arrastrando sus pasos hasta detenerse en el marco de la puerta que dividía el comedor de la cocina. Recostó levemente el hombro y se entretuvo mirando las baldosas de color marrón que tenían impresas unas figuras imprecisas en blanco, como cosas fantasmagóricas. Si le preguntaras a la mayoría de los que me conocen o de los que se acuerdan de mí, probablemente lo primero que serán es abrir mucho los ojos y decirte: ese tipo está hecho a prueba de bombas, es durísimo. Y sonrió con sorna. Durísimo. Soy tan cobarde que hasta mi propia sombra me crispa los nervios. Solo con los años he aprendido a disimularlo. Y soy un malagradecido. He despreciado a quienes me han querido y he querido a quienes me han despreciado. Me da rabia que alguien se preocupe por mí, que tenga atenciones especiales o me admire. Lo siento de esa forma porque soy justo conmigo mismo y sé que no merezco ningún sentimiento noble. No soy bueno y aún no me interesa en absoluto serlo. No deseo que nadie vaya a llorar sobre mi tumba o a ponerle flores o algún lindo epitafio. Eso es hermoso, pero tonto. Si en realidad existe una vida en el más allá, que lo dudo, y si los que mueren violentamente, sin confesión, dejan su cadáver errante por el mundo, me reventaría de risa al ver en mi lápida: murió como un valiente, o el que en vida fue un alma buena, o alguna de esas otras tonterías. Desvió la mirada y vio a Clara mirándose los zapatos, como solía hacer el viejo cuando se enfrentaba con alguna situación embarazosa. Se le acercó y levantándole la barbilla con el índice le dijo: dice la Biblia que Dios, al que se le atribuye un ser todopoderoso, estuvo 6 días trabajando sin parar para hacer, en definitiva, toda esta basura que ha creado, y en el 7º se la pasó durmiendo, muerto de cansancio. Y tú no eres Dios, y si pudieras cambiarme, en ningún caso lo conseguirías en un solo día. Además, debes tener en cuenta que no quiero que me cambien. Prefiero seguir así, siendo yo mismo. ¿De acuerdo? Ella asintió levemente. ¿No se te quemarán los frijoles? No, ahorita comienzan a espesarse. Todavía le falta un rato. Son duros de ablandar esos frijoles, ¿eh? Sí, como alguien que yo conozco. Touché, exclamó Omar y soltó una risa franca y alegre. Usted es un hombre sorprendente. Es la primera vez que lo veo reír y lo más fantástico es que lo sabe hacer, como un niño travieso. Sospecho que usted fue de esos niños terribles y juguetones que ponen a todo el mundo en jaque el día a la noche. Mi niñez. Y dejó escapar un suspiro sombrío y se cruzó de brazos. Hace tanto tiempo de eso. A veces he pensado que esos recuerdos les pertenecen a otras personas, que la felicidad que tuve en medio de aquellas miserias y calamidades las he soñado o son producto de mi imaginación. En otras ocasiones, creo que nací ya viejo y amargado por la verdad, pero sé que no es cierto, que todo lo bueno y lo malo que hay en mi memoria, mis ilusiones, mis ansias, mis sinsabores y desengaños, son míos. Los tuve y me sucedieron. Le dio una última fumada al cigarro y lo lanzó por la ventana, mientras dejaba que el humo saliera de su cuerpo lentamente al ritmo de su respiración. Cuando era un adolescente, muchas veces pensé con seriedad, con detenimiento, en la vejez y en la muerte. Analizar esas cosas en aquel tiempo me producía una desagradable sensación de náusea en la boca del estómago.
Hoy estoy cerca de las 2 metas y ya no me importa. Por el contrario, tengo 35 años y arrastro un corazón de 1000 y vivo atado a un cuerpo que no se resiste a ceder y a morir, y a una piel malditamente dura como la plancha de un acero blindado. Pero fui niño, ciertamente que lo fui, y no te equivocaste. Era muy travieso, la alegría de mi padre y su orgullo, porque era su propio retrato físico y con el mismo carácter. A pesar de nuestra diferencia de edad, parecíamos más bien 2 camaradas, 2 buenos amigos, no padre e hijo. Hubo una nota de melancolía en sus facciones que, a medida que hablaba, se iban dulcificando hasta transfigurarse y volver a aparecer el guajiro ingenuo que fue. Asomó a su rostro una nobleza infinita. Clara lo observaba en silencio, como si su sola respiración fuese capaz de deshacer el hechizo de ver, por un momento, el verdadero fondo de aquel extraño hombre, que lo atraía como un abismo al suicida. No se había equivocado. Tras aquella máscara de hierro latía un corazón noble, y ella, una chiquilla de apenas 18 años, había logrado verlo salir del ostracismo al que la vida lo había condenado. Omar continuó. Siempre estábamos juntos, reíamos y sufríamos nuestros reveses. ¿Y cómo se reía cuando yo le hacía alguna broma? Solo a mí me lo soportaba. Cualquier otro que lo intentaba se podía encomendar a todos los santos. Tenía un genio de todos los demonios. Era duro como un arado. Y si alguien se atrevía a contestarle cuando estaba malhumorado, la polvareda hacía época. Y cuando se le salía el isleño conmigo, me callaba y lo miraba de reojo como un perro cuando lo regañan, hasta que terminábamos riéndonos los dos. Sonrió por lo bajo, casi para sí. Cuando no teníamos nada que hacer, nos íbamos a pescar al río y allí pasábamos horas enteras con los anzuelos tirados, los harapos remojados hasta las rodillas y los pies en el agua. En cuanto a la escuela, nunca tuvo quejas de mí referente a los estudios, pero rara era la semana que no le hacían alguna visita por quejarse de mis diabluras. Poco tiempo después, murió, pero me dejó como herencia sus conceptos sobre la vida y buenos consejos que no he sabido aprovechar. Por eso merezco el desprecio, por haber desobedecido al bruto más inteligente que he conocido. Omar bajó la cabeza y la apartó, pero a Clara le dio tiempo de observar que sus ojos estaban humedecidos y sus labios temblaban ligeramente. Había llegado hasta su punto débil. Con disimulo se volvió, destapó la cazuela y fingió revolver los frijoles. Después le dijo: indudablemente era un hombre muy sabio y cariñoso. Me hubiese gustado mucho conocerlo. A mí, por el contrario, me alegra que haya muerto. De estar vivo hubiera renegado de mí 1000 veces, dijo Omar. Yo no lo creo así, aseveró ella, ladeando un poco la cabeza. Pienso que si él estuviera vivo, usted seguiría en su pueblo. No se habrían separado nunca porque se querían demasiado. Además, él no tendría ninguna razón para renegar de usted, pues, en esencia, usted ha cumplido sus preceptos. No es hipócrita y hace y dice lo que piensa y siente. No tiene anhelos de grandeza y tampoco niega su procedencia y es capaz de admitir que equivocó el camino y que la vida lo ha estafado. Estoy convencida de que aún hoy su padre estaría muy orgulloso de usted porque es como él quiso que fuera, rudo como un arado, con un genio de 1000 demonios, pero de sentimientos grandes, que se empeña en ocultarlo ante los ojos del mundo, temeroso de que los demás descubran la verdad. Usted no es un renegado, sino un rebelde, aunque su rebeldía está mal encaminada. Anoche, antes de irse, me dijo que hoy vendría a almorzar si no lo mataban antes. Hoy me ha dado una especie de testamento y quisiera terminar su relato porque quizás mañana no lo podría hacer.
No me cabe la menor duda de que se encuentra en un grave peligro de muerte. Usted no es de lo que exageran. También sé que no se dejará matar a mansalva, porque eso tampoco va con su carácter. Desconozco la razón, pero también me niego a pensar que sea por nada justo. Clara se detuvo un instante, indecisa. Perdóneme si me inmiscuyo en sus asuntos sin consentimiento. No importa. Hoy es el día de confidencias y quizás de rendición de cuenta. Es cierto que me quieren matar, pero eso es al final de mi relato y espero no morirme sin probar primero esos duros frijoles. Había recobrado su tono impersonal y tranquilo. Por lo tanto, voy a terminarle la historia, si no tiene nada mejor que hacer. Clara repostó. Al contrario, estoy impaciente de enterarme del resto de su historia. Muy bien, y así terminamos el capítulo número 8 de este maravilloso libro que se llama Al filo de la muerte, de su autor Julio César Perea, de la editorial Capitán San Luis. Nos vemos para la lectura del capítulo número 9 próximamente. Los esperamos. Gracias. Y así termina esta historia genial.